Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes puedan encontrarse bien en sus hogares y que sea el Señor bendiciéndoles en todo momento. Amén. Así que gracias le damos a Dios por este maravilloso día. Permítame un segundito que me olvidé prender mi luz. Y de por sí, si ya estoy negrito, poquito peor. Ahí está. Gloria al Señor. Ahora sí, ya me veo un poquito más clarito. Me miraba muy trigueñito. Así que una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Tuve un poquito de complicaciones al principio. Veo que Facebook cambió otra vez, por supuesto, para mejorar la configuración de las páginas de Facebook. Y me dio un poquito de complicación para poder poner el video y el audio. Espero en el Señor que pueda estar todo escuchándose bien. Amén. Así que no tengo mi teléfono conmigo ahora mismo para confirmar si tenemos audio. Sí, bueno, sí lo veo corriendo aquí, así que espero en el Señor que pueda escucharse todo bien, ya que Facebook ha hecho un par de cambios en sus páginas. Si no, ya igualmente terminaremos, culminaremos y pasaremos el video pregrabado y lo subiremos a la página de Facebook. Amén. Así que una vez más, bienvenidos, que sea el Señor glorificándose en su vida a través de esta enseñanza. Y como siempre, rogamos al Señor en su misericordia para que en nuestras vidas Él pueda manifestarse de una manera gloriosa, tanto en su servidor, para poder compartir su palabra, como en todos ustedes, para poder recibirla para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que entregamos este momento en las manos de nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que algunos hablan de nosotros. Para mí, yo pienso en lo personal que es algo muy importante, a pesar de que algunas personas no le dan tanta importancia de lo que lo vamos a hablar más adelante, pero para mí es muy importante el poder dejar una imagen positiva que sea para la gloria de Dios en las vidas de las personas que nos rodean. Amén. Así que lo que algunos hablan de nosotros. Eso lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 36, el cual dice así en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice Juan capítulo 11, versículos 33 al 36 para entrar en contexto. Dice así. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y esa es precisamente esa palabra clave, o frase clave, la que vamos a estudiar el día de hoy, donde los judíos, al menos algunos de ellos, dijeron, mirad cómo le amaba. Gloria al Señor. Así que como podemos ver, mis amados hermanos, estamos todavía en ese bloque de versículos donde nos habla acerca de que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Al menos es el título que les han puesto en nuestras Biblias de Reina Valera 1960. Aunque la Biblia, lo especificamos en la última vez que estuvimos en la clase, no dice precisamente por qué Jesús lloró. Sí vimos por medio del contexto que algunos pensaban que era por causa de la incredulidad de Marta. Hablamos incluso de algunas personas que podían pensar que era porque lloraba por Lázaro, pero que al final de cuentas, viendo el contexto, descubrimos que Jesús ya sabía perfectamente lo que iba a hacer. Así que en cierta manera parecía ilógico que llorara por la muerte de Lázaro, puesto que él sabía que iba a resucitarlo y sabía que eso era parte de la oración que Jesús había hecho al Padre, de lo cual lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, también nosotros pudimos hablar acerca de que algunos creían que Jesús lloraba por causa de la muerte misma, que era, si pudiéramos decirlo así, la resolución
del pecado de Adán, ¿no? Que la muerte entraría al mundo por causa de un hombre, como dice el apóstol Pablo. Pero como les digo, al final de cuentas la Biblia no nos dice con exactitud a qué se refería cuando Jesús lloró, y que lloró no con grito, no con llanto, no como Marta, María y los judíos que le seguían, sino más bien aquel lloro donde simplemente guardaba silencio y le salían las lágrimas. Ahora bien, es interesante poder notar que dentro de ese grupo de personas había personas que sinceramente creían en Jesús, que sinceramente eran personas que no solamente creían en que era una persona buena, sino que también era una persona, por supuesto, ¿no? Persona entre comillas, porque sabemos que era 100% Dios y 100% hombre, pero que le digo humanamente hablando, que era una persona que tenía un afecto por toda la familia y que al final de cuentas eran personas que tenían un concepto de Jesucristo que no lo tenían todos los que estaban ahí presentes, como lo vamos a ver en la clase que viene. Pero que le digo, en este caso vemos a un grupo de personas que vieron a Jesús, se pudieron percatar, o sea, que eran personas que estaban tan cercanas a Él que al final de cuentas pudieron notar las lágrimas de Cristo. Eran personas que tal vez estaban al pendiente, atentos a ver qué hacía nuestro Señor Jesucristo, cómo se comportaba, qué hablaba, qué decía. Personas que tal vez incluso querían estar cerca para escuchar las palabras que Jesús pudiera referirse mientras iban de camino a la tumba. Porque vemos que Jesús pregunta dónde le pusieron, y obviamente Jesús no se encuentra todavía, en este caso en particular, delante de la tumba, sino que iban caminando hacia ella. Ahora bien, este grupo de personas, al ver a Jesús en la cara, pudieron notar cómo Jesucristo empezó a llorar. O sea que la cercanía de estas personas ante Jesús era tan cerca que ellos pudieron ver cómo le rodaron las lágrimas a nuestro Señor Jesucristo. Lo cual para ellos tenía mucho que decir esas lágrimas. O sea, como vemos en la Escritura, ellos dicen, mirad cómo le amaba. O sea, cómo pudieron estos hombres relacionar las lágrimas de Jesús con el cariño y el aprecio hacia su amigo Lázaro. O sea, que eran personas que no tenían ni la más mínima duda de que Jesús amaba a Lázaro y que Jesús amaba a su familia. Personas que genuinamente en su corazón habían visto en Jesús un personaje o una persona de buen corazón, de buen ánimo, de buen deseo, y que al final de cuentas sus acciones hablaban mucho delante de ellos. Así que estas personas no tenían otra cosa nada más que hablar bien de Jesús. Personas que al verle el rostro pudieron deducir automáticamente lo que pudiera haber estado en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. No como lo vamos a ver en la semana que viene, pero que en este caso en particular, les digo, eran personas que estaban plenamente persuadidas que Jesucristo era una persona que realmente amaba en lo profundo de su corazón, en este caso a su amigo Lázaro. Saben, una de las cosas interesantes que podemos ver en esta parte de la Escritura es que estas mismas palabras todavía se repiten hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay muchísimas personas que ven un personaje positivo en Jesucristo. Por supuesto, en la semana que viene hablaremos y veremos que no todo el mundo es así, como no lo fue en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero que le digo, en la Biblia, en los tiempos de Cristo, estas personas tenían ese bien hablar de Jesucristo porque parece que lo conocían muy bien. Parece que habían pasado tiempo con Él de alguna forma o de otra. Parece que algunos habían tenido cuando menos la oportunidad de escuchar acerca de Él. Algunos otros no solamente tuvieron la oportunidad de escuchar acerca de Él, sino que tuvieron la oportunidad de escucharle a Él, de estar con Él, de ver tal vez los milagros y las maravillas que hacían las personas, pero no como algo externo, no como algo
terciario o en la posición número 4, sino que lo hacía de lo profundo de su corazón, de lo profundo de su ser. O sea que en otras palabras podían ver las buenas acciones de Cristo que salían del corazón. No todas las buenas acciones de las personas salen de su corazón. Como por ejemplo nosotros podemos ver hoy en día que cuando menos de este lado del charco a muchas personas con muy buenos ingresos le quitaron la oportunidad de poder hacer donaciones con el fin de reducir los impuestos al final del año. Así que le digo, no todas sus buenas acciones implican que hay una bondad en su corazón. En otras palabras, las personas de hoy en día que tienen esa manera de salir adelante, hacían en cierta manera una táctica para poder querer burlar o engañar el sistema de tal forma que ellos pudieran ser beneficiados y obtener la mayor cantidad de beneficio económico al final del año. Pero en Cristo Jesús las personas no miraban algo así. Miraban que en lo profundo de su corazón había el deseo de hacer esos milagros, había el anhelo, había el ánimo, había el buen deseo de su corazón de querer sanar, de querer salvar los corazones de las personas, de querer entregar en la viuda, en sus manos, a aquel hijo porque realmente se había conmovido por ella. O sea que miraban en Jesús ese anhelo de corazón de poder servir a la humanidad que tenía presente en ese momento, en especial, como podemos ver, a los judíos. Algunas ocasiones, algunos pudieran ver como que si Jesús no tuviera muy buen deseo de poder hacer el milagro como en la hija de aquella mujer sirofenicia. Pero si vemos al final de cuentas el contexto de todo de ese panorama, podemos descubrir que Jesús pudo ver algo en el corazón de esa mujer que al final de cuentas tal vez no lo vería en muchos de aquellas personas judías que le seguían. Y al final, él, como él mismo lo dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Al final de cuentas podemos ver ese deseo de su corazón de al ver la fe de la mujer decir, toma, tal vez no como dijéramos hoy en día que nos lo merecemos, pero por la fe de aquella mujer de tener Jesús el buen deseo de poder hacer ese milagro de salvación física, literal en la vida de su hija y que posiblemente podemos verlo de cierta manera que en un futuro no solamente sería la vida física, sino la vida espiritual, tanto de la hija como de la madre, al ver cómo Jesús en su misericordia sanó a su propia hija. Y así podemos verlo en otros contextos, no como en el siervo de aquel centurión, con el buen deseo de hacerlo. Al final de cuentas podemos ver que estos personajes de la Biblia, quienes quieran que hayan hablado en este segmento de la Biblia, fueron personas que estaban plenamente convencidos del buen corazón de nuestro Señor Jesucristo y que por supuesto lo habían visto, lo habían escuchado y al final de cuentas habían podido presenciar tal vez algunos o muchos de sus milagros. A lo que quiero llevarles, mis amados hermanos, es que si bien es cierto, estas personas tuvieron un buen hablar, un buen decir, como decimos por ahí, el bendecir a Jesucristo, hablándolo con sus labios, aquellas buenas acciones de Jesús, como es el poder notar en sus lágrimas cómo amaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero como les decía, no todos de los que somos cristianos hoy en día, o los que hubieron en el tiempo pasado, o los que tal vez haya más adelante, no todos tienen la misma manera de pensar. En otras palabras, lo que trato de transmitirles es que hay personas que no les interesa lo que otros hablen de uno. Pero como les decía yo al principio, para mí yo pienso que es algo muy importante y muy vital. Porque si bien es cierto, como lo vamos a ver la semana que viene, hay personas que tal vez no nos miran con buenos ojos, aunque nuestro corazón tenga el deseo o el buen deseo de poder bendecir a otras personas. Pero más sin embargo podemos ver que hay otras personas que sí tienen el buen deseo de hablar bien de nosotros, pero que lamentablemente al ver nuestras acciones no pueden decirlo. Lo que quiero llevarles a reflexionar es a que
Todas las personas van a ver nuestras acciones, así como vieron a nuestro Señor Jesucristo, así como vieron sus lágrimas y pudieron palpar en su corazón el amor que tenía por Lázaro. Así mismo hay muchísimas personas que nos ven allá afuera y que seguramente tienen en sus mentes y en sus corazones que somos personas que vamos a la iglesia, que atendemos a los servicios tal vez los domingos, los jueves, los viernes o los martes, dependiendo el contexto en que se encuentra la iglesia, de cómo ellos llevan los servicios, pero que al fin estas personas saben que vamos a la iglesia. Nos ven tal vez salir de la casa o salir del auto con una vestimenta diferente a lo de ellos, con nuestra Biblia bajo el brazo, con nuestra familia y nuestros hijos bien peinaditos, bien arregladitos, y automáticamente saben que vas a la iglesia. Como pudiera yo incluso dar testimonio precisamente de esta tarde, ¿no? Que valga la redundancia. La persona que nos estaba atendiendo, estábamos en una tienda, para que repararan el teléfono de mi esposa, y las personas obviamente como política de la tienda tienen que buscar esa conversación con uno, con el cliente. Pero lo interesante fue que ella, al vernos a nosotros, automáticamente dice: oh, mira, qué lindo, van saliendo de la iglesia. Dice: veo que concuerdan su manera de vestir. O sea, tú de verde y tú de azul, y empezó a mencionar los colores. Así que podemos ver que las personas, al vernos simplemente, aunque ella no nos vio con la Biblia en la mano, al vernos cómo nosotros nos comportamos o cómo estábamos vestidos, dedujo que íbamos a la iglesia. Así que muchas personas ahí afuera nos conocen que vamos a la iglesia, pero al final de cuentas no todas ellas van a tener ese buen concepto, ese buen decir en sus labios acerca de nosotros. Lo que trato de darles a entender, mis amados hermanos, es que cuando menos para mí sí es muy importante el dejar una buena imagen ante los demás. Y no estoy hablando de la imagen física o de la manera en que vestimos, como me sucedió en esta tarde, sino a través de nuestros hechos. Porque ciertamente las personas saben que vamos a la iglesia, pero ¿cómo nos ven ellos cuando no estamos en la iglesia? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo acerca de nosotros? O las personas que van pasando por un lado de nosotros, ¿cómo hablamos delante de los demás? A mí me llamó la atención hace una semana o dos más o menos, un compañero de trabajo al cual anhelamos en el Señor que él pueda ser salvo. Él es una persona que es muy comunicativa, o sea, platica con nosotros, bromeamos en el buen sentido de la palabra, hablamos de política, hablamos de ciencia, hablamos de las cosas de Dios. Pero me llamó la atención como hace 2 semanas me dice que él habló con la persona con la que él trabajaba en un restaurante, que está trabajando actualmente ahí, y que hay una persona que aparentemente es cristiana, pero que cuando él llega a su lugar de trabajo, habla como si fuera una persona que no va a la iglesia. Y dice que él mismo le dijo: oye, dice, ¿por qué tú me tratas así? Con malas palabras y con insultos. Dice: porque ustedes son del mundo, y como son del mundo tenemos que hablarle como ustedes saben hablar, como el mundo. Y le dijo él: pero yo tengo personas en mi otro trabajo, que es el de nosotros, y dice, y ellos no me tratan así, ellos no me hablan malas palabras, ellos me tratan bien, sí bromean, o sea, platican, pero nunca me están hablando a mí malas palabras. Entonces la otra persona tal vez no supo qué responderle, pero hasta ahí él terminó la conversación. Así que les digo, espero que puedan comprenderme que la gran importancia que tiene el poder transmitir o poder dar, hacer un impacto en las personas que no conocen de Dios. Porque por nuestro lado nos esforzamos cada día por ayudarle a esta persona a entender que no hay salvación sino en Cristo Jesús, ya que él es católico pero no profesante. O sea, no va a la iglesia regularmente, no lee la Biblia, y por supuesto no la conoce. Pero que le digo,
Para Él, para su corazón, su manera de vernos a nosotros, nos ve de una manera genuina, como personas que realmente buscamos de Dios. Pero mientras que su otro compañero de trabajo en el otro lugar, en el otro restaurante donde él trabaja, al final de cuentas no ve lo mismo. E incluso, le digo, se atrevió a reclamarle y decirle, ¿por qué tú me hablas con malas palabras? O sea, en otras palabras, las personas saben que vamos a la iglesia, pero dejamos un impacto negativo en sus mentes, en sus corazones y por supuesto en su subconsciente, porque lo van a llevar consigo toda la vida, pero que al mismo tiempo también llevará ese impacto de parte de nosotros, de todos los cristianos que trabajamos juntos con él en mi empresa y que al final de cuentas le ayudan a entender que si bien es cierto, todos nos decimos llamar cristianos, no todos dejamos una buena impresión en el corazón de ellos. Así que permite el Señor en su misericordia que nuestra manera de pensar en cuanto a lo que las personas hablen de nosotros puedan cambiar. No es solamente decir, no me importa lo que hablen de mí, porque al final de cuentas, si es cierto, como lo vamos a ver la semana que viene, no todos dicen la verdad acerca de nosotros. No todos nos conocen con aquella cercanía como estos judíos se habían acercado a Jesús y lo habían conocido. Y posiblemente tuvieran una imagen errónea de nosotros, pero que al final de cuentas permita el Señor en su misericordia que no sea que estas personas hablen con la verdad, que realmente puedan ver malas acciones en nosotros, malas actitudes, mal carácter o que los estemos viendo mal. Una cosa es que ellos se lleven una mala impresión por equivocación, por una mala interpretación de parte de ellos, como me sucedía a mí con mi manager, que me decía, te ves bien enojado, cuando en mi mente y en mi corazón solamente estaba pensando en cómo solucionar los problemas que tenía en ese momento. Así que le digo, pero que guarde el Señor nuestros pasos, que guarde el Señor nuestra mente, que guarde el Señor nuestras palabras y nuestros oídos para en sí, al final de cuentas, glorificar a Dios en las palabras de las personas que nos ven y nos rodean. Que no seamos nosotros personas altaneras, que las personas lo que hablen de nosotros, si es porque se han acercado a Dios con su corazón, puedan tener ese buen decir de nosotros. Y que si algunos hablan mal de nosotros, sean con mentiras, con engaños, con vituperios, pero que no sea con la verdad. Así que permite el Señor en esta tarde de que todos y cada uno de nosotros podamos comprender la gran importancia que tiene el poder permitir que otras personas tengan una buena perspectiva de nosotros. Que nosotros no seamos personas arrogantes diciendo, no me importa lo que hable de mí. Al final algunos dicen, lo que me importa es lo que Dios hable de mí. Pues sí, pero si al final de cuentas una persona que no conoce tu corazón, que no ve en la profundidad de tu corazón o de tus pensamientos, aún puede detectar a ti esa maldad, ese orgullo, ese mal carácter, esa manera mala de hablar, imagínate ahora Dios. Dicen ella, lo que me importa es lo que Dios hable de mí. Sí, pero si aún esta persona que no es Dios te puede percibir, te puede escanear y puede deducir que no eres realmente como deberías de ser, imagínate cómo te verá Dios o cómo nos verá Dios, por supuesto. Porque yo entiendo que todos y cada uno de nosotros nos equivocamos en un momento oportuno y que todos nosotros pecamos, dice la Biblia. Y que si alguno dice que no ha pecado, es hallado mentiroso delante de Dios. Lo comprendemos, pero no es lo mismo tener un desliz a que ese sea nuestra actitud y nuestro carácter todos los días de nuestra vida. Porque entonces sí podemos darnos cuenta que precisamente el corazón de Cristo no se ha completado en nuestro corazón, o en este caso nuestro corazón de piedra no ha sido totalmente removido para que sea puesto ese corazón de carne de parte de nuestro Dios a nuestra vida. Así que permite el Señor que podamos reflexionar en este día y entender que no solamente se trata de lo que las personas hablan, sino de cuánta verdad dicen.
y que al final de cuentas todas las personas que puedan rodearnos puedan darse cuenta de nuestros verdaderos actos que salen de lo profundo de nuestro corazón, como también salen nuestras palabras, como dijo Cristo. Del buen tesoro del corazón salen buenas cosas. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos reflexionar en este momento y pensar en aquellos posibles momentos donde hayamos dejado un trago amargo tanto en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros seres queridos como nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos. Y si nos encontramos falto en alguna de esas áreas, que podamos pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Él y pedirle que en su misericordia pueda ayudarnos a ser mejores cada día para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si nos inclinamos nuestro rostro y oramos a nuestro Dios y le pedimos que cada día Él pueda cambiarnos, transformarnos, que Él pueda purificarnos, santificarnos para la gloria de su nombre, de lo cual es un proceso que llevaremos toda nuestra vida mientras nos encontremos aquí en esta tierra? Oramos, amados hermanos. Señor, te agradecemos de todo corazón por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque en tu amor y tu misericordia te plació salvarnos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hay salvación y vida eterna para todo aquel, Señor, a quien tú quieras cambiarle la vida a través de Cristo Jesús. Es por tu voluntad, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pues en eso nosotros clamamos a ti, porque tu misericordia sea manifiesta a cada vez más corazones que se encuentran allá afuera. Si en algún momento nosotros hemos dejado un trago amargo o un sabor mal de boca, Señor, en algunas personas que nos han rodeado en algún momento oportuno en nuestra vida, perdónanos, Señor, y ayúdanos en tu misericordia a ser diferentes, a ser como tú, que podamos permitir en cierta manera que tú puedas obrar en nuestro corazón, destruyendo y quitando por completo ese corazón de piedra que hay en nuestras vidas, y que venga a posar tu corazón de carne, Señor, para que nuestra manera de hablar sea diferente, que sea como tú, que nuestra manera de pensar y de actuar sea como tú, que nos dirijamos a las personas como tú quisieras dirigirte a sus vidas, que hablemos con ellos lo que tú quisieras hablarles y que puedan nuestras acciones ser precisamente como serían las tuyas, para que ellos puedan ver en nosotros esos hechos de Cristo plasmados en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias porque en tu misericordia tú dejaste plasmado en tu palabra que si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tendríamos para con el Padre en Cristo Jesús. Por lo cual te rogamos en Cristo Jesús el perdón de todos nuestros pecados con lo que hayamos pecado hasta este momento. Y que en tu misericordia, tu hermoso Espíritu Santo pueda dirigirnos hacia tu voluntad siempre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales que nos dan la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Permite al Señor que esta pudo haber sido de bendición para su vida, que pudo haber sido de reconciliación para con su Dios, que pudo haber el Señor hablado a su mente, a su corazón y su subconsciente, y hacerle entender tal vez alguna mancha, alguna arruga en su vestido celestial, para que Él pudiera limpiarle y cambiarle y transformarle para la gloria de su nombre. Así que si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana para conocer lo que ahora otras personas hablan acerca de nosotros, que es totalmente lo contrario a lo que hablamos el día de hoy. Amén. Así que una vez más reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, que Dios les bendiga grandemente.